Hola a todos y bienvenidos al canal de ajedrez Quantum Pawn. En esta nueva entrega vamos a analizar una partida clásica entre el famoso jugador, el monje español Ruy López de Segura, que da nombre a la que muchos conoceréis como Apertura Española o Apertura Ruy López, luego de aquí alfil B5, ¿vale? Entonces era un jugador muy importante en la época, bueno, al que se le atribuyen muchos trabajos en el desarrollo de la historia del ajedrez, ¿no? Y bueno, y que jugaba muy bien, ¿no? Uno de los mejores de su tiempo. Contra el italiano, también uno de los mejores de su tiempo, Leonardo da Cutri, ¿no? Es una partida del siglo XVI y bueno, a través de la cual vamos a poder realizar diferentes ejercicios de táctica que bueno, que os servirán para mejorar bueno, vuestra capacidad de cálculo en ajedrez. Entonces, bueno, como vimos en el vídeo de aperturas, al principio de la partida queremos coger el centro, ¿verdad? Entonces, Ruy López hace eso con la jugada E4, que como ya comentamos, permite salir al alfil, así como a la dama, ¿no? Las negras hacen lo propio y responden con la jugada E5, controlando también algunas casillas centrales importantes. Aquí en el vídeo de aperturas continuamos con la jugada caballo F3, atacando este peón. Sin embargo, en esta época, la escuela italiana de ajedrez puso de moda los gambitos. Gambito es una palabra italiana que quiere decir apuesta, ¿no? Entonces, un gambito consiste en una especie de apuesta sobre el tablero. Entonces, la jugada aquí es F4, dando pie al gambito de rey. Se llama así porque bueno, estamos sacrificando el peón del ala de rey, del flanco de rey, que es, bueno, desde la columna E hasta la columna H. De la columna D a la columna A es lo que denominaríamos flanco de dama, ¿vale? Entonces, esto es el gambito de rey, y muchos diréis, bueno, eh, mm, soy negras, te voy a comer este peón, ¿no? Bueno, esa es precisamente la idea, ¿no? En el gambito de rey, como bien dice la palabra italiano, es una apuesta. Apostamos este peón de F4 a cambio de ventajas, bueno, ventajas de apertura, ¿no? ¿Qué había que hacer las aperturas? Lo comentamos en el primer vídeo que subí al canal. Había que sacar las piezas. Ahora, las blancas tienen muy fácil, muy buen desarrollo de piezas, tienen mucho espacio. Y además coger el centro. Ahora vamos a poder coger el centro fácil porque este peón se ha desplazado de su buena casilla. Estos son los pros, los contras, las cosas que tenemos en contra de la posición. Bueno, hemos perdido un peón, ¿no? Entonces así es como se jugaba el ajedrez en esta época, ¿no? Sin embargo, nuestro oponente de negras decide no entrar en el gambito de rey, o no aceptarlo, ¿no? Y realiza la jugada D6. Simplemente defendiendo este peón. Si ahora comemos, él recapturaría de peón y mantendría su control central, ¿verdad? Por tanto, luego de D6, nuestro amigo Ruy López, bueno, ya vimos lo que había que hacer las aperturas, coger el centro, ya hemos cogido el centro, ahora hay que empezar a sacar las piezas. Nuestro amigo Ruy López realiza la jugada alfil C4, ¿vale? Sacando una pieza y además apuntando al que ya comentamos el otro día, que era el punto más débil de la posición de las negras, el punto de F7. ¿Por qué era el punto más débil? Bueno, muy fácil, porque lo defiende solamente el rey. Por tanto, es un punto muy vulnerable. Aquí, bueno, nuestro amigo Leonardo decide hacer la jugada C6. Como podemos ver, Leonardo no está siguiendo los que en el primer vídeo explicamos y denominamos principios de la apertura. Ha cogido el centro, pero desde entonces se le ha ido un poco
y en lugar de sacar piezas y enrocarse, ha optado por mover varios peones, ¿no? Y no son jugadas que sean especialmente malas, sin embargo, no ha seguido los principios de la apertura y ahora es Ruy López el que se dispone a castigarlos, ¿no? ¿Cómo? Pues con cierta ventaja de desarrollo, con cierta ventaja dinámica. Vemos que tenemos más control central y hemos sacado ya dos piezas. Además, las blancas están ya preparadas para enrocarse, acabando la fase de apertura, mientras que las negras tienen todas sus piezas en la última fila y el rey todavía en el centro del tablero, ¿vale? Además, las blancas están jugando muy dinámico. ¿Qué es jugar dinámico? Bueno, jugar dinámico es cuando no le dejamos al rival hacer sus planes. ¿Por qué? Porque no paramos de atacar cosas, no le damos tiempo a hacer lo que él quiere. ¿Cómo es esto? Bueno, si ahora, por ejemplo, saca una pieza cualquiera, las negras, bueno, pues comeríamos este peón y lo volveríamos a comer con el caballo, ¿no? Vemos que aquí atacaban dos a este punto, mientras que solo defendía una, ¿no? Entonces no lo podemos comer. Por tanto, esta jugada es una jugada de desarrollo, una jugada que saca pieza, prepara enroque y además ataca el centro de las negras. Una muy buena jugada. Ante esto, las negras, nuestro amigo Dakutri encontró una solución muy interesante, ¿no? Hizo lo que llamamos en el primer vídeo, ya haremos un vídeo hablando sobre esto, hizo lo que denominamos una clavada, ¿no? Entonces él dijo, bueno, voy a sacar una pieza tratando de avanzar en mi desarrollo y además ya no me puede comer, bueno, me puede comer una vez de peón, yo puedo recapturar, pero no me va a poder comer otra vez en el centro. ¿Por qué no me va a poder comer? Porque este caballo está clavado, está atornillado a la posición y no podemos moverlo, porque si moviéramos este caballo, perderíamos la dama, que vale mucho más que el alfil que obtendríamos por ella, ¿no? La dama vale como 9 o 10 puntos, el alfil se estima entre 3 puntos, ¿no? Entonces, no resulta conveniente comer dos veces en el centro, ¿no? Entonces ahora os voy a dejar un tiempo para pensar, porque esto puede ser un ejercicio de táctica muy interesante. Aquí Ruy López encontró una combinación de de unas cuantas jugadas, ¿no? Que le permitió una ganancia de material. ¿A qué me refiero con ganancia de material? Bueno, que ganó puntos, que ganó pues un peón, dos peones, material, lo que decimos, ¿no? Ahora mismo el material está equilibrado, después de esto, bueno, no lo va a estar, ¿no? Muy importante, para calcular táctica, para hacer ejercicios en ajedrez, para resolver problemas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay algo muy importante, muy importante, que son las jugadas forzadas. Cuando nos digan que hay un ejercicio táctico o cuando estemos mirando una posición, tenemos siempre que estar muy atento a las jugadas forzadas. ¿Por qué? Porque es imposible, yo si ahora decido, ponerme en lugar de las negras, es imposible analizar todas las posibilidades, ¿no? Pueden mover el peón aquí, aquí, pueden mover el peón aquí, aquí. Tienen 800 jugadas de pieza, caballo D7, caballo A6, caballo F6, caballo E7, caballo H6. Tienen muchas posibilidades y es imposible prever, pensar en adelante eh, con todas esas posibilidades, ¿no? Por tanto, cuando hacemos jugadas forzadas, lo que buscamos es reducir el número de posibilidades que tiene mi oponente. ¿Cuáles son las jugadas forzadas? Una jugada forzada es una captura. Perdón, hay tres tipos de jugadas forzadas. Los jaques, las capturas y las amenazas. Entonces, si yo, por ejemplo, doy un jaque, como hemos comentado antes, una jugada normal, si yo hago alfil b3, mi rival tiene muchísimas opciones que yo voy a ser incapaz de calcular. Sin embargo, si yo hago una jugada forzada, un jaque, ahora mismo mi rival tiene muy pocas opciones. Cuando nos dan un jaque podemos mover el rey, por ejemplo, podemos taparnos, en este caso no podemos taparnos de nada, o podemos comernos la pieza que nos ataca. Entonces tiene apenas tres opciones este rey. En este caso, pues lógicamente nos comería, ¿no? Porque ganaría 3 puntos, ¿no? Entonces, perdón, esto estaba así. Entonces la primera jugada forzada son los jaques, ¿no? Porque reducen el número de opciones. Ahora mismo no puedo hacer cualquier otra jugada porque sería jugada ilegal. Vale.
El otro tipo de jugada forzada son las capturas. ¿Por qué las capturas son jugadas forzadas? Bueno, si yo ahora con blancas te como este peón y tú haces cualquier otra jugada que no sea recapturar el peón, bueno, yo te voy a volver a comer, tú aquí me comes a lo mejor, y si os fijáis, si contamos peones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 peones, ¿no? He ganado un peón porque mi rival, vamos a ir para atrás, mi rival cuando ha tenido la oportunidad no ha recapturado en el centro, ¿vale? Entonces, otra jugada forzada, muy importante tener en cuenta siempre, es la captura. Entonces, los jaques son jugadas forzadas, como alfil por F7, las capturas como F por E5 son jugadas forzadas, las otras jugadas forzadas que hay que tener en cuenta siempre son las amenazas. H3 formaría parte del grupo de amenazas. ¿Qué amenaza? Amenaza comerse un alfil, gratis. Entonces, ¿por qué es una jugada forzada una amenaza? Bueno, es una jugada forzada porque si las negras deciden hacer lo que sea, por ejemplo, caballo a 6, una jugada ridícula, nos comeríamos este alfil. Por tanto, tiene un número limitado de opciones, que es al final lo que buscamos cuando calculamos, porque no podemos calcularlo todo. Queremos reducir las opciones. Entonces, ahora mismo este alfil ya solo podría retirarse en esta diagonal, retirarse en esta otra, o comer aquí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Jugadas forzadas que son los jaques, las capturas y las amenazas. Os lo dejaré en la descripción. Un pequeño resumen. Entonces, ya podéis con esta información intentar calcular bueno, la combinación que encuentra Ruy López en esta posición. Pausáis el vídeo y cuando acabéis continuáis. Bueno, pues espero que lo hayáis sacado. La jugada es, bueno, primero F por E5. Nos comemos un peón en el centro. Única jugada forzada que tenga sentido. Aquí hay dos jugadas forzadas. D por E5 y alfil por F3. Pero si nos hacemos alfil por F3, sencillamente comemos de dama y hemos comido un peón y además amenazamos mate. Por tanto, mínimo, las negras no pueden recapturar aquí y ya nos hemos comido un peón. Por ejemplo, si defendían el mate con, qué sé yo, dama C7 defendiendo el mate, comemos y si contamos peones, tenemos 7 peones contra 6 las negras. Hemos ganado material, ¿vale? Entonces esta jugada forzada no les va a las negras, la otra opción que hay que calcular es D por E5. Entonces de nuevo, volvemos con las jugadas forzadas. ¿Qué jugadas forzadas hay aquí para las blancas? Bueno, hay dos principalmente. La primera es caballo por E5, ¿no? Que nos comeríamos un peón. La segunda es alfil por F7. Entonces, como ya hemos comentado, este caballo no puede moverse, o por lo menos como norma general, no puede moverse porque está clavado. Si movemos este caballo aquí, perdemos la dama, ¿verdad? Entonces, eso no nos conviene de momento. Por tanto, descartamos la jugada caballo por E5. ¿Qué otras jugadas forzadas hay? Bueno, la otra jugada forzada, que es la que realizó Ruy López según la partida, es alfil por F7. Y es que en ajedrez todas las normas, todas las reglas son relativas. Y si yo os digo, o vuestro profesor, o vuestro entrenador, o quien sea, os dice que esta pieza está clavada y no se puede mover, mientras no sea una jugada ilegal, va a ser una regla, una norma relativa, ¿no? Entonces, luego de alfil por F7, es una jugada forzada, no tiene sentido rey de 7, no tiene sentido rey de 7 porque las negras habrían perdido un peón y además la capacidad de enrocarse. Única jugada con sentido, rey por F7. Entonces vemos que hemos sacrificado una pieza que vale 3 puntos a cambio de un peón que vale únicamente 2 puntos, 1 punto, perdón. Pero a cambio, ¿qué hemos conseguido? Bueno, que una jugada, que una idea candidata que teníamos en la cabeza, que antes no funcionaba, que era caballo por E5, ahora sí que funcione. ¿Por qué? Porque antes, luego de caballo por E5, nos comían la dama. Sin embargo, ahora, comernos la dama es, si la hago en el tablero, no me va a dejar, porque es una jugada ilegal. Porque el caballo está también dando jaque al rey. Entonces hemos sacrificado un alfil a cambio de un peón. Luego nos hemos comido otro peón y ahora
Dado que estamos dando jaque al rey y atacando al alfil tanto con la dama como con el caballo, vamos a recapturar esa pieza que hemos perdido y además en el proceso hemos obtenido 2 peones que nos van a servir para ganar la partida. Bueno, la partida siguió, las negras jugaron rey e8 y las blancas pueden comer de caballo en g4, sí, pero seguimos en la apertura, no hay que olvidar las reglas y es que si podemos sacar una pieza, hay que sacarla, ¿no? Y con el rey tan débil, queremos que nuestra dama entre en juego lo más rápido posible, ¿no? Entonces comemos en g4 de dama, ¿no? Fijaos que este rey ha perdido toda su protección de peones, ¿no? Ahora las negras, convenientemente, intentan sacar piezas, ¿no? Desarrollar, fijaos que tienen todas las piezas a primera fila, decide por fin sacar alguna pieza, juega caballo f6, atacando a nuestra dama. Y aquí Ruy López de nuevo ve una secuencia táctica muy concreta que le permite ya ganar la partida, ¿no? La primera jugada os la voy a hacer yo, dama e6. Si ahora jugamos alfil e7, dama f7 sería mate. Por tanto, eso no es una posibilidad. El rey no puede escapar a ningún lado, no puede taparse de alfil, única jugada, taparse de dama. Y ahora quiero que también penséis un poco, penséis en las jugadas forzadas y, bueno, intentéis de nuevo obtener la solución al ejercicio táctico que hay sobre el tablero. Entonces pausáis el vídeo en este momento y cuando tengáis una idea de qué haríais en esta posición, bueno, volvéis a darle al play. Recordar las jugadas forzadas, jaques, capturas y amenazas. Bueno, espero que lo hayáis sacado todos. La jugada es dama c8. De nuevo, damos jaque a este rey. Como vemos, no puedes cabrar por aquí porque está el caballo controlando esa casilla. No puedes cabrar por aquí porque está la dama y el caballo controlando esa casilla. Único va a ser taparse de dama. Y ahora de nuevo, los que no se lo sacaron pueden volver a intentarlo. La jugada es dama por d8. Y ahora, luego de rey por d8, las blancas harían lo que conocemos en ajedrez. Probablemente haré un vídeo en los próximos días sobre ello. Ataque doble. Caballo f7. Atacando al rey y atacando la torre. Fijaos que es muy fácil calcular este tipo de cosas cuando todas las jugadas son forzadas. Es jaque, 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 jaque. Fijaos que el negro no ha tenido ninguna otra opción. Por eso es tan importante estar atentos a las jugadas forzadas. Muy importante, cuando he visto esta partida en alguna clase, muchos alumnos decían caballo f7 aquí también sería ataque doble. El problema es que perderíamos la dama, ¿vale? Además, hay que comprobar antes, siempre, antes de las amenazas, caballo f7 sería una amenaza, hay que comprobar siempre las jugadas más forzadas. Y la primera y más importante de las jugadas forzadas es el jaque seguida de la captura. Dama por d8 sería un jaque y captura, por tanto es la primera jugada que tendríamos que calcular cuando estemos resolviendo este ejercicio, ¿no? Y bueno, luego de rey por d8, caballo f7, rey e8, caballo por h8, nos comemos la torre que vale 5 puntos, tenemos además 2 peones de ventaja y por tanto Leonardo da Cutri, con toda su tristeza, se rinde en esta posición ante ante el clásico jugador Ruy López de Segura. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que no me haya quedado muy largo y bueno, os animo a estar atentos a próximas actualizaciones.